Un ex agente federal se embarca en una peligrosa misión para salvar a una niña de unos despiadados traficantes de menores. Se le acaba el tiempo y se adentra en la selva colombiana, arriesgando su vida para liberarla de un destino peor que la muerte. Lo que acaban de escuchar es la hipnosis de Sound of Freedom, o traducido al español Sonidos de Libertad, la nueva película protagonizada por Jim Caviezel, que es más conocido por protagonizar y hacer el papel de Jesús en La Pasión de Cristo. La película es muy interesante y aborda un tema que preocupa y afecta bastante a la sociedad, que es la trata de personas, específicamente la trata de menores. Uno de los males que afecta mucho a nuestra sociedad actual a nivel mundial. Muy aparte de la controversia que se generó en torno a la supuesta censura de esta película y muy aparte de la controversia que se gestó luego de la detención de uno de sus financistas por el presunto delito de secuestro de menores, no cabe duda que Sound of Freedom trata una temática muy interesante y también actual, de realidad actual, pero sobre todo también es un tema que ya se ha abordado en otras películas. Películas como Búsqueda Implacable, Secretos Peligrosos, incluso Spotlight, que ganó el Oscar a Mejor Película, aunque esta película más aborda temas de la pederastía en la Iglesia Católica. Lo cierto es que esta temática de la trata y el tráfico de personas es uno de los temas que ya se ha tocado en la cinematografía. En el caso de Perú también se ha tratado este tema en sus diversas películas, en películas peruanas, y la última que escenificó este mal que afecta a nuestra sociedad es la película peruana La Pampa, que se estrenó en salas comerciales este 2023, a mediados de este año, y que relata el tema de la trata de personas en Madre de Dios, en la selva peruana. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, y es que La Pampa, a pesar de ser una película estrenada en Perú, casi nadie habló de ella. Sí hubo cierta promoción y se presentaron en algunos medios de comunicación, pero no fue muy masivo. Sin embargo, a pesar de ello, llenó las salas de cine, e incluso yo cuando fui a ver la película, la sala estaba totalmente llena, amigos. Sin embargo, con Sound of Freedom el trato es diferente. Diversos políticos peruanos han ido a la van premier de Sound of Freedom aquí en Perú. Además también que muchos de ellos la han promocionado y además también muchos de ellos han condecorado a las personas detrás de la realización de esta película, ya que permite visibilizar problemáticas que afectan a la sociedad. Sin embargo, este mismo reconocimiento no fue hecho con La Pampa, a pesar de ser una película peruana que trata de la misma temática que Sound of Freedom. Es decir, Sound of Freedom y La Pampa abordan la misma temática, que es la trata de personas. Una de ellas lo aborda de manera más internacional, ya que es una película extranjera, pero La Pampa lo aborda de una forma más local. Digamos, la trata de personas dentro de nuestro país. Las dos tratan lo mismo, una de enfoque internacional y otra de enfoque nacional. Sin embargo, las propias autoridades del Perú, las propias autoridades nacionales, condecoran, promocionan y alaban la película internacional, mientras que la película nacional la dejan de lado. No obtuvo el mismo reconocimiento que la película internacional. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre este escenario un tanto interesante? Bueno, hoy en Curiosum Break vamos a averiguarlo y vamos a hablar y analizar de este tema que la verdad es que resulta muy interesante si nos ponemos a observar las diversas características que tiene. Y es así que si quieres saber más acerca de este tema, pues quédate a ver este video porque hoy vamos a hablar de Sound of Freedom. ¿Por qué esta película es tratada de manera diferente? Para entender este tema de por qué una película extranjera tiene más reconocimiento que una película nacional por autoridades de su propio país, hay que analizar mucho más allá de la simpatía que tengan los políticos o las autoridades con los realizadores de la película extranjera. Hay que analizar mucho más allá de eso. Hay que revisar
minuciosamente diversos aspectos, y uno de los que debemos revisar sin duda es la educación. Amigo curioso, pero ¿por qué debemos revisar la educación? ¿Por qué debemos revisar eso? Bueno, sigue viendo este video porque de verdad se va a poner muy interesante. Para entender este tema hay que analizar la educación, sobre todo la educación que reciben las élites peruanas, digamos la clase alta del Perú. Y es por ello que en esta ocasión tengo que citar este libro, ¿De qué colegio eres? Un libro que aborda de manera investigativa y de manera antropológica, histórica e incluso sociológica de cómo es que la educación de las clases altas en el Perú influyen dentro de la sociedad e incluso nos habla sobre la meritocracia en el Perú. Un libro sin duda muy interesante. ¿De qué colegio eres? Un libro que recomiendo bastante leer. Y es que hoy, para poder entender este tema y para poder abordar el video que estamos realizando el día de hoy, es que tenemos que citar este libro. Así que sin más preámbulos, vámonos rápidamente con el desarrollo de este video. El libro analiza y pone como objeto de estudio a 4 colegios privados. 2 de ellos se encuentran entre los colegios más caros de Lima y los otros 2 son conocidos por albergar a familias de la clase alta. Según el libro, menciona de que, como ocurre en casi todos los países del mundo, 2 de sus instituciones educativas analizadas fundamentan su prestigio en una preparación orientada hacia afuera, hacia el exterior, de estándares internacionales y enmarcada en la globalización. Hay muchos factores que los distinguen a estos colegios del resto. Lo primero y un elemento clave es la enseñanza del idioma inglés de manera intensiva y desde muy temprano. Desde los primeros años de la etapa escolar se estimula el aprendizaje de este idioma a través de diferentes actividades. Es entonces aquí que se puede ver que el inglés adquiere un estatus similar o incluso de mayor relevancia que el castellano. Incluso los entrevistados, quienes han estudiado en estos colegios de élite, destacan su formación académica bilingüe como un aspecto distinto ante otros colegios. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Aún hay más. El libro nos indica de que el enfoque internacional va más allá del idioma inglés, teniendo como punto central la inserción de los colegios en redes internacionales. La más grande y recurrente es la International Baccalaureate, que engloba a más de 5.000 colegios alrededor del mundo donde asisten las familias más privilegiadas de cada país. Dentro de esta red existen diversos programas, pero el más conocido y de mayor tradición es el Diploma Program, el cual es implementado en 2 colegios de élite peruanos que el libro aborda. Este consiste en un programa de 2 años intensivos dictado casi exclusivamente en inglés, de gran exigencia académica y el cual está dirigido a fomentar la investigación y el pensamiento crítico. Los estudiantes de mejor rendimiento tienen la posibilidad de realizar este programa, aunque el libro menciona que en algunos casos el colegio selecciona quiénes pueden hacerlo y quiénes no. Este programa, al finalizarlo, se les otorga un diploma que sirve para ingresar a las principales universidades de Europa, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Este programa, según el libro, funciona implícitamente como un signo de distinción que, por un lado, separa a los estudiantes de la mayoría que termina su educación básica con el programa nacional, que tiene un enfoque de educación hacia adentro, hacia el país, hacia el Perú. Y a la vez, por el otro lado, el programa los hace sentirse en una comunidad internacional, acercándose hacia afuera. Según el libro, con esto se concreta una fragmentación del sistema educativo, donde a los estudiantes de los colegios de élite y que reciben esta educación, digamos, privilegiada, los ubica en una categoría diferenciada del resto de colegios del país. Sin embargo, aún hay mucho más, amigos. Aún hay bastante. El libro escarba más acerca sobre la educación de las clases altas en el Perú.
Más allá del bilingüismo y de esta diferenciación de educación con respecto al resto de colegios del país, también el libro menciona que para estos colegios de élite es importante desarrollar la capacidad de lidiar con otras culturas. Por ejemplo, se nos dice que los alumnos de primer grado de uno de estos colegios de clase alta tuvieron un bimestre donde realizaron una actividad llamada Around the World o Alrededor del Mundo, traducido al español. La idea de esto era aprender sobre las costumbres y culturas de otras partes del mundo a partir de distintas celebraciones. Además también de organizar una feria donde los estudiantes se movilizaban de aula en aula como representante de un país y con su propio pasaporte. Entonces, aquí se ve que la interculturalidad en estos colegios no se piensa en relación a las comunidades indígenas del Perú, sino más bien se piensa en vincularse en raíces, culturas y entornos distintos, tanto territorial como culturalmente. Es decir, aquí nuevamente se ve esa educación hacia el exterior que tanto hemos mencionado. Pero amigo curioso, ¿qué tiene todo esto que ver con Sound of Freedom? Aquí viene la respuesta. En base a todo lo expuesto, el libro nos hace una gran inferencia. Y es que con esta educación hacia el exterior que tienen los colegios donde reciben su educación las clases altas en Perú, provoca que éstas, cuando se integren en la sociedad, se sientan más identificados con lo del exterior y no con su propio país. En este caso, no se sientan identificados con Perú. Incluso el libro nos dice que la homogeneidad de estas instituciones hace que los patrones de referencia de los estudiantes sea muy limitado y que esto genere que comparen únicamente con sus pares antes de con el resto de la sociedad. Esto significa que cuando estas personas que recibieron su educación en estos colegios de élite, cuando se integren en la sociedad y ocupen diversos cargos como políticos, empresarios, etc., cargos puntuales, cuando se integren en la sociedad, pues van a sentirse más identificados con lo del exterior que con su propio país. No van a entender la realidad y la problemática ni cultural ni social de su propio país, en este caso de Perú. Esto es lo que este libro, ¿De qué colegio eres?, nos hace una gran inferencia. Ahora creo que se puede entender mejor por qué Sound of Freedom tiene más relevancia para los políticos, para las élites, que La Pampa, siendo esta una película nacional. Y en esta parte te toca a ti. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, si estás interesado en participar, puedes dejar tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Pero eso sí, sé respetuoso con tu opinión y también sé respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Antes de despedirme, tengo que mandarle un fuerte y gran saludo a The Soviet School of Cheese y a Paul Gutiérrez por pertenecer a miembros del canal. Si deseas pertenecer a miembro del canal, pues puedes unirte, ahí está el botón unirte a miembro del canal, puedes revisar qué es lo que te ofrezco por unirte a la comunidad de Curiosum Break y así me podrás apoyar en seguir realizando este tipo de videos. Puedes ahí chequear los beneficios. Y si deseas apoyar de alguna u otra forma, pues aquí te dejo mis códigos de Plin y mis códigos de Yape también para que puedas ahí yapear o plinear. Y asimismo todo lo recibido será de muy, pero muy gran beneficio para la realización de los videos en este canal, en este proyecto. Y si deseas saber qué es lo que vengo haciendo, pues aquí te dejo mis otras redes sociales para que puedas ir chequeando lo que vengo realizando en este y en otros proyectos. Aquí te dejo algunas capturas de pantalla y en la descripción estarán los links hacia ellas. Mi nombre es Daniel, esto es Curiosum Break y nos vemos en un próximo video aquí mismo, en este mismo canal. Hasta la vista.